pues estamos en la Sala Palmero. La Sala Palmero es una de las salas más espectaculares del Museo del Quijote de Ciudad Real, porque está llena de cuadros, en concreto de 12 pinturas, 12 retratos de 12 personajes del Quijote, pintados por este maestro, el maestro Palmero, natural de Almodóvar del Campo, que nace a principios del siglo XX y que tiene una colección tremenda de diversos cuadros de diversos estilos. Tiene unos paisajes muy interesantes. En Almodóvar del Campo podemos también visitar su casa museo. Pero nos centramos aquí en su afición desmedida, en su pasión por la lectura del Quijote. Él es un gran coleccionista de ediciones de la obra Don Quijote de la Mancha y eso le permite conocer muy de cerca el texto de Cervantes. Lo que el maestro Palmero va a conseguir a través de todos estos retratos es reflejar a los personajes con una profundidad psicológica que está a la altura de la magistralidad con la que Cervantes los describía. Por tanto, una de las experiencias más emocionantes que podemos vivir en nuestra ciudad es acudir al Museo del Quijote con un ejemplar de la obra literaria en la mano e ir leyendo, mientras contemplamos algunos de los cuadros, el fragmento de la historia en la que se inspiran los diversos artistas. En este caso yo os decía que el maestro Palmero tiene una afición tal por la lectura del Quijote que él mismo contribuye a engrandecer todavía más su fama haciendo una especie de hazaña de magnitud quijotesca, que es llegar a pintar hasta 125 personajes de la obra. 125 personajes que pinta a lo largo de su vida. De esos personajes en este Museo del Quijote de Ciudad Real tenemos 12 de los más importantes. Siempre que vengo me gusta analizarlos uno a uno y creo que hay tres mujeres muy poderosas en la historia de Don Quijote de la Mancha que son especialmente interesantes y que podemos analizar hoy. Muy bien, si nos centramos en este cuadro, es un cuadro que el maestro Palmero titula Dulcinea del Toboso y es precisamente este personaje al que vemos aquí retratado, al personaje de Dulcinea, de la amada de Don Quijote. Pero Palmero hace una cosa muy inteligente y es pintar a los personajes tal y como los ve Don Quijote. Y aquí es importante reflexionar sobre el hecho de que Cervantes mantiene en su obra varias realidades paralelas. Por un lado, la realidad que existe, la realidad corpórea, que es la que nos muestra al lector a través de sus descripciones o a través de las palabras de Sancho, que es muchas veces quien nos acerca directamente a lo que está ocurriendo en este lugar de la Mancha, pero luego también nos permite zambullirnos en la mente, en la fantasía, en la realidad paralela que se ha creado Alonso Quijano el Bueno al convertirse en su trasunto Don Quijote de la Mancha. Y la que vemos aquí es Dulcinea del Toboso tal y como la ve Don Quijote. ¿Quién es la emperatriz de la Mancha? Bueno, pues Don Quijote nos dice que es un cúmulo de belleza, de rasgos que se asocian muchísimo más, si vemos este cuadro, con las princesas medievales de la literatura anglosajona. Pensemos, por ejemplo, en la eterna reina Ginebra del ciclo artúrico, del rey Arturo. Estamos viendo a una mujer muy joven, casi virginal, casi adolescente, con una tez pálida, mejillas sonrosadas, los cabellos largos, rubios. Está ataviada con ropajes, con joyas, con abalorios, que son mucho más propios, como decimos, de la gran reina Ginebra, por ejemplo, que de una mujer manchega labradora de la época. No nos imaginamos ni siquiera estos rasgos físicos o este vestuario, como decimos, en aquella Aldonza Lorenzo. ¿Y por qué es esto? Porque realmente Dulcinea del Toboso y Aldonza Lorenzo no son la misma mujer, no son la misma persona. Una existe, otra no. La que existe es Aldonza Lorenzo y Dulcinea del Toboso viene a ser un ideal en el que Don Quijote deposita
todos los ideales quiméricos que los poetas o que la literatura de caballerías que él leía asociaba a sus damas. Por eso aquí el maestro Palmero nos describe a una Dulcinea que Cervantes, en boca de Don Quijote, describe así. Su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas. Que sus cabellos son oro, sus frentes campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad, son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Esta maravillosa descripción que nos hace Don Quijote de su Dulcinea del Toboso, él mismo dice que es recopilar todos los quiméricos, fantasiosos atributos que los poetas dan a sus damas. Y durante muchísimo tiempo Don Quijote habla de su emperatriz de la Mancha, de la gran Dulcinea del Toboso, de esta manera, y conversa con su escudero, su fiel amigo Sancho, sobre esta emperatriz. ¿Qué ocurre? Que es muy destacable cómo en un momento concreto a Don Quijote se le escapa en la conversación el hecho de que esta gran Dulcinea del Toboso es hija de un tal Lorenzo Corchuelo. En ese momento nos imaginamos a los dos cabalgando por los campos de la Mancha y Sancho frena en seco a su burro, se queda muy cerca de su señor, extrañado porque Sancho es de una aldea vecina y conoce perfectamente a la gente del Toboso. Conoce a este Lorenzo Corchuelo y dice lo siguiente: «Ta, dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo». «Esa es», dijo Don Quijote, «y es la que merece ser señora de todo el universo». «Bien la conozco», dijo Sancho, «y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. ¡Oh, de puta, qué rejo que tiene y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que la oyeron como si estuvieran al pie de la torre, aunque estaban de allí a más de media legua. Y lo mejor es que no tiene nada de melindrosa, porque tiene mucho de cortesana, con todo se burla y de todo hace mueca y donaire. Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa, que no diga que no hizo demasiado de bien, puesto que le lleve el diablo. Y querría ya yo verme en camino, solo por bella, que ha muchos días que no la veo, y debe de estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. Y confieso a vuestra merced una gran verdad, señor Don Quijote, que hasta aquí he estado en una grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado, o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado, así el del vizcaíno como el de los galeotes, y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas, las vitorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero, bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar? Porque es que podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastrillando lino
o trillando en las eras, y ellos se corriesen de verla, y ella se riese y se enfadase del presente. Fijaos qué cómica la diferencia entre esta gran Dulcinea del Toboso y esta Aldonza Lorenzo, que se sube a la torre para llamar a los zagales de su padre, que están en un barbecho, que vocea como un hombre y que además nos había dicho Cervantes en otro momento del Quijote. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Una emperatriz que es propia de la fantasía caballeresca de Don Quijote de la Mancha, muy lejana de esa Aldonza Lorenzo que nos describe Sancho Panza. Y lo más descorazonador de toda esta historia, de esta dicotomía, de esta doble realidad de mujeres, es que parece ser que Don Quijote tuvo que buscar en sus recuerdos de juventud una mujer con corporeidad, con existencia, donde depositar el ideal de su amada, Dulcinea del Toboso. Y la encontró, como digo, en esos recuerdos de juventud, encontrándola en la persona de una moza labradora de un pueblo vecino al suyo, nos dice Cervantes, de la que él anduvo un tiempo enamorado, aunque según parece, y aquí viene la tragedia, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. No puede haber mayor desolación que saber que quien es el motor de las hazañas de Don Quijote, a quien él se encomienda con amor y con fervor antes de cada batalla, en realidad está depositado este ideal en una mujer de la que él anduvo un tiempo enamorado, pero que no sabe nada de la existencia de Alonso Quijano el Bueno. Estamos ahora mismo frente al cuadro del maestro Palmero que representa a Maritornes, siempre sin perder de vista que el maestro Palmero, este pintor de Almodóvar del Campo, lo que hace es reflejar en sus retratos la realidad tal y como la ve Don Quijote. En este caso, la diferencia entre la realidad de Don Quijote y la realidad que el lector, cómplice con Cervantes, sabe que existe, es especialmente gracioso o divertido. Si contemplamos el cuadro, lo que estamos viendo es una mujer bellísima, con unos atributos absolutamente sensuales, seductora, con ese pelo suelto, esos aros, esa flor, ese escote, esos labios rojos. Una mujer que es capaz de tentar hasta el propio Don Quijote, por muy enamorado platónicamente que esté de su Dulcinea del Toboso. Y es que algo así ocurrió en la aventura en la que Cervantes nos presenta a Maritornes, un personaje que va a aparecer en varias ocasiones a lo largo de la obra. Y en este caso lo que nos dice es que estando Don Quijote y Sancho hospedados en una venta del camino, sirve en esa venta como camarera una moza de taberna que es esta Maritornes. En esta época y en este momento estas mozas de taberna tienen otros oficios asociados al de simplemente servir como camareras en la venta. Esta Maritornes ha quedado por la noche en encontrarse, tener un encuentro amoroso con un arriero que también se hospeda en la misma venta que ellos. Y aquí, en el momento de la noche, en la confusión de la oscuridad, surge precisamente este problema en el que Maritornes confunde al arriero con Don Quijote y tiene lugar este divertidísimo episodio. La asturiana, la cual en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres se alojaban, en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote.
el cual la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre su cama. Tentóle luego la camisa y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cenda. Traía en las muñecas unas cuentas de vidro, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo lo que había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura. Esta diosa de la hermosura, esta Maritornes, así de seductora es como la ve Don Quijote. Para el lector este pasaje es especialmente cómico, divertido, porque ya es cómplice de qué está ocurriendo, gracias a que Cervantes, unos párrafos antes de este encuentro con la diosa de la fermosura, nos había descrito a la moza asturiana. Y nos había dicho Cervantes: servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Por tanto, esta señora, mayor, regordeta, bajita, jorobada, tuerta de un ojo, es, en la visión caballeresca de Don Quijote, la diosa de la fermosura, capaz de tentar ese amor puro y platónico de Don Quijote por Dulcinea. Bajo el título de La pastora Marcela, el maestro Palmero aquí nos va a pintar, nos hace un dibujo maravilloso de este personaje, que es un personaje secundario, pero que cada vez con el paso del tiempo, y esto es uno de los grandes atractivos del Quijote, y es que nunca caduca esta novela, nunca se nos queda fuera de la actualidad, con el paso del tiempo ha ido ganando en importancia. ¿Por qué? Porque la pastora Marcela representa lo que hoy en día definiríamos como una mujer feminista, o mejor, una mujer empoderada. Estamos hablando de un personaje que aparece en una novela escrita por un autor, un hombre, una novela que se publica en 1605, por tanto, siglo XVII, y aparece esta pastora Marcela. ¿Quién es ella? Bueno, la pastora Marcela nos aparece como, primeramente, testigo o asistente a un entierro, al entierro del pastor Grisóstomo. El pastor Grisóstomo es un joven fuerte, virtuoso, bello de cuerpo pero bellísimo de alma, que ha muerto por amor, en lo que se nos insinúa como una especie de suicidio. Este pastor, muerto por amor, está siendo enterrado por sus amigos, por sus familiares, que todos observan entre lágrimas y con el corazón roto cuánto daño le ha hecho esta mujer a este pastor. Él, enamorado de ella, le declara su amor con las mejores intenciones, la de casarse con ella, pasar toda su vida juntos, demostrarle su devoción y su amor. Y ella lo ha rechazado cruelmente. Aquí empieza la lluvia de insultos y vituperios contra esta mujer. Qué cruel, qué monstruo, qué sabandija, qué corazón de piedra. ¿Cómo has podido hacerle esto al bueno de Grisóstomo, que solo aspiraba a tu amor de la forma más pura posible?
En el momento del entierro del pastor, Don Quijote y Sancho están presenciando este momento de infinita tristeza. Y están presenciando también cómo junto a los lamentos aparecen todos los insultos y las acusaciones contra la dureza y la frialdad de esta mujer. Unas emociones que el maestro Palmero sabe retratar muy bien en este gesto altivo, orgulloso, duro, frío. Y en mitad de todas esas quejas de los amigos de Grisóstomo aparece Marcela. Todos se alarman al ver cómo llega por ahí para ufanarse de esta muerte que ha causado su frialdad. Y el mejor amigo de Grisóstomo, Ambrosio, incluso le recrimina: ¿qué haces aquí? ¿No te vale solamente con que él haya muerto rechazado por ti y ha muerto por tu amor, sino que vienes a ufanarte? La pastora Marcela, con una claridad inmensa, dice lo siguiente: no vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy, apartado, y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, bien se puede decir que a Grisóstomo antes le mató su porfía que mi crueldad. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo, aún hasta ahora, no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo que amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí en adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni de desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados, tanto de su discreción como de su hermosura, a todos los que allí estaban. Esta es Marcela. Sé que soy bella y que todo el mundo me ama por ello, pero yo decido que como nací libre, quiero vivir libre y decidir a quién amo y cuándo amo. Si tú te enamoras de mí por hermosa, no lo has hecho por mis palabras, sino por lo que ves. Para no dañar el corazón de nadie, me he retirado con mis ovejas, me he hecho pastora y he vivido en total aislamiento para no enamorar a nadie. Pero por favor, no me acuses de haberte dado falsas esperanzas, porque yo, con mi cuerpo, con mi vida, con mi libertad, hago
todo lo que yo quiera. Nací libre y libre he de seguir. Pues bien, este discurso de libertad que nos acaba de dar la pastora Marcela impregna todas y cada una de las páginas de la obra de Don Quijote de la Mancha. Como nos dice Cervantes en boca de Don Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Esta libertad la vamos a conseguir leyendo cada vez más y conociendo cada vez un poquito más esta obra maravillosa que es el Quijote, que es una auténtica enseñanza para la vida. Tenemos la maravillosa oportunidad en nuestra ciudad de poder venir Quijote en mano, plantarnos ante las maravillosas obras de arte, cuadros, relieves, esculturas que tenemos en nuestro museo e impregnarnos, empaparnos de literatura y de arte. Aprovechemos esta joya que tenemos en nuestra ciudad y démonos una vuelta, un recorrido mientras vamos leyendo el Museo del Quijote.